visual, ¿no? En imágenes diagnósticas siempre hacemos un recuerdo de la vesícula ha sido realizada en el abdomen, proyectada en el mitocondrio derecho, ¿no? Debajo del hígado y entre los dos lóbulos del hígado, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, que queda una cisura que es denominada la cisura interlobar, y ahí se aloja la vesícula biliar en su fosa, la fosa de Cisura. Por lo general, esta estructura, este órgano, está por fuera del hígado, obvio, pero sin embargo a veces se presenta que esta vesícula se hunde, se empotra, se incluye dentro del hígado, ¿no? Se llaman vesículas empotradas. Menos frecuentemente, muy raro, yo particularmente nunca lo he visto, pero se reporta de que las vesículas podrían estar dentro del hígado, lo cual yo jamás he visto, ¿no? Yo no lo he visto todos estos 20 años que tengo, ni en ecografía ni en tomografía. Pero bueno, hay que hacerle caso a la evidencia clínica o a los reportes que han habido en casos. ...7 a 10 centímetros de largo, ¿no? Por 3 a 4 centímetros de diámetro transverso en el cuerpo, y un volumen o capacidad de 30 a 35 centímetros. Eso es las dimensiones de la vesícula biliar. Lamentablemente en la ecografía o en la tomografía, la vesícula no sigue una disposición lineal. Entonces para nosotros muchas veces no podemos asumir estas dimensiones que son anatómicas como dimensiones por imágenes, porque a veces hay vesículas arqueadas, hay vesículas colapsadas. En el estudio vesicular por ecografía se requiere de que la persona haya tenido un ayuno de 6 a 8 horas mínimo, porque con eso se logra de que la vesícula la encontremos distendida. Si es que ha habido ingesta de alimentos antes de las 6, de 8 horas, la vesícula obviamente se va a colapsar, porque suelta la bilis, que sirve para la saponificación de las grasas. Entonces, esas son dimensiones totalmente anatómicas, son puramente anatómicas, ¿ya? Nosotros consideramos una dimensión más o menos normal cuando estamos dentro hasta los 7 centímetros. Más de los 7 centímetros ya no podemos considerar una vesícula ya distendida, y más de los 10 centímetros ya es una vesícula dilatada. Ya hay casos que se van a dar. Es una estructura que parece una pera, ¿no? Una estructura piriforme, y tiene algunas porciones que son el fondo, el cuerpo y el cuello. El fondo que es ensanchado y se proyecta hacia la cara inferior hepática. El cuerpo con una cara superior, una cara inferior, dos bordes, un borde anterior y un borde posterior. Y el cuello, que más o menos mide 2 centímetros de longitud, termina en un embudo que se le denomina o se le conoce como la ampolla vesicular. En algunos otros textos también van a encontrar el término infundíbulo de la vesícula. Es más o menos un sinónimo de la ampolla, de la porción final donde se une ya, o donde va a continuarse con el conducto cístico, ¿no? Que es el conducto que lleva la bilis de la vesícula biliar. Entonces, algunos otros le llaman bacinete. Son términos bacinete, ampolla, infundíbulo, son estructuras o son nombres que representan sencillamente la terminación en embudo de la vesícula biliar. Entonces, la vesícula biliar está por fuera del hígado, subhepática, y tiene una forma, una morfología piriforme, ¿no? Como una P. Esto es posible de verse en ecografía muy bien, pero cuando está distendida, tenemos visto, y para que esté distendida se necesitan 6 a 8 horas de vida. También podemos verlo en la tomografía, lo vemos bastante bien, y obviamente lo vemos en la resonancia magnética en un estudio especial que se llama Colancio Resonancia, que luego vamos a ver mejor. La bilis se forma ¿en dónde? En el hígado, ¿cierto?
La bilis viene formándose en el hígado y se viene recolectando a través de diferentes conductos o conductillos que van confluyendo y forman dos ramas principales. Uno que recoge la bilis del hígado izquierdo y otro que recoge la bilis del hígado derecho. Confluyen en lo que se llama el hepático del lado izquierdo y el conducto hepático del lado derecho. Y los dos se unen y forman el conducto hepático común. El conducto hepático común con el conducto cístico se anastomosan, se unen y forman el conducto biliar principal o el denominado colédoco. El colédoco va hasta la segunda porción del duodeno, ¿no? Y desemboca con o adyacente al conducto del hueso en la segunda porción y ahí es donde termina, ¿no? Muy bien, entonces existe patología que puede ser generada en los conductos intrahepáticos biliares, pueden ser en conductos comunes, puede ser en el conducto cístico o puede ser en el colédoco. Cualquiera de esos escalones, de estos niveles, es factible de poder ser comprometido, ¿no? La vesícula se irriga por la arteria cística, que en la mayoría de casos se rama de la hepática derecha, y en otros casos se desprende de la hepática común, dependiendo de las variantes anatómicas que pueden haber, ¿no? Con mucho menos frecuencia pueden corresponder a la hepática izquierda. En cuanto a las venas inferiores y superficiales y superiores y profundas son satélites a las arterias y las venas cortas accesorias, respectivamente. Se inervan por ramas del neumogástrico, el vago, el lado izquierdo y el plexo solar. Tiene como medio de fijación el peritoneo, que va a recubrir a la vesícula biliar en la zona que sobresale del lecho hepático. Función: sirve como reservorio de la bilis. O sea, solamente almacenamiento. Por eso que se puede sacar. Simplemente es almacenar la bilis, los conductos, el hígado está formando la bilis, viene drenándola por todos los conductos que acabamos de ver y se van hacia la vesícula biliar. Se van a la vesícula biliar y ahí se acumulan, ahí se reservan hasta que pueda haber estímulos que se den algunas sustancias que hagan que las paredes de la vesícula se contraigan y todo el contenido lo vacíe hacia el duodeno, ¿no? La presencia de alimentos ingeridos, obviamente, especialmente las grasas, durante la digestión va a producir la contracción de la vesícula, ¿no? Gracias al cuerpo muscular, eliminando la bilis concentrada a través del cístico hacia el colédoco y luego hacia el duodeno. O sea, es necesario que haya contenido alimenticio, contenido graso sobre todo, para que la vesícula pueda contraerse y pueda eliminar o pueda drenar toda la bilis que ha estado acumulando. Pero para eso es necesario, por eso que se les dice de que no, para graduar la vesícula no debe haber ingesta de alimentos unas 6 horas, ¿no? Pero preferencialmente 8 horas. Una sospecha de un problema vesicular, siempre es necesario tomar este tipo de exámenes en ayunas. 8 horas, 6 horas en ayunas. ¿Para qué? Para que puedan encontrar la vesícula distendida y poder observarla mejor. La contracción vesicular es estimulada por la colecistoquinina producida en el duodeno. En estos días son mecanismos fisiológicos un poco más engorrosos que no tengo ninguna gana de recordar, pero solamente para mencionarlos, ¿no? Muy bien, entonces fíjense ustedes, el conducto colédoco, el conducto biliar común, recoge la bilis. Si es que es necesario sacarla, obviamente se saca y la bilis drena directamente hacia el duodeno, ¿no? A veces, bueno, muchas veces las terminaciones son comunes, tanto el colédoco como el conducto pancreático o el conducto de Wilson, que viene del páncreas, ¿no? Y pueden desembocar en una sola estructura tubular en la ampolla de Vater, o pueden cada uno por su lado, puede desembocar también, dejando todos sus productos, la bilis que viene de la vesícula y todas las estructuras o todas las sustancias bioquímicas que vienen desde el páncreas. Veamos a lo nuevo. ¿Qué cosa es o cómo es el estudio mediante las imágenes de la vesícula biliar? Igual, hay un sinnúmero de imágenes conducidas a radiografía simple, solamente como cultura general, para que conozcan que en algún momento existió
la colecistografía oral, que ya lo vamos a decir como una situación, la colecistografía intravenosa, estudios del tubo digestivo lumbario, lo que hasta ahora sigue dándose en ultrasonido, la tomografía, la conación percutánea transhepática, la medicina nuclear. Esta es la famosa PCRE, ¿no? Pancreato retrógrada, o en sus siglas en inglés ELCP, y la colonoscopia intra y postoperatoria. Todos estos estudios son estudios con imágenes que, excepto la radiografía simple, ¿no? Necesitan o requieren de una sustancia contrastada. ¿Qué cosa vamos a utilizar acá? Yodo, el mismo que se utiliza para los estudios vasculares, ¿ya? En la radiografía simple, solamente el 10 hasta el 15% de cálculos podemos detectarlos. O sea, hay un gran número, 85%, ¿no?, que no pueden ser detectados con una radiografía simple. Yo le tomo una radiografía simple a una persona y paso absolutamente. ¿Por qué? Porque hay cálculos que no contienen calcio. Lo único que lo hace visible a la radiografía, a los rayos X, es la cantidad de calcio que uno posee. Hay una patología denominada la bilis enhechada de cal. Es una bilis espesa, es una bilis que todavía no ha formado concreciones litiásicas, no son cálculos, no son piedras todavía, pero su condición hace de que probablemente con el transcurso del tiempo puedan formar litiasis o cálculos, ¿no? A eso se le llama bilis enhechada de cal, que puede ser observada en la radiografía simple o incluso también podría ser reportada en las ecografías. Otra de las patologías que pueden existir es el engrosamiento de la pared de la vesícula, pero con calcificación. La pared de la vesícula se torna muy radiopaca en el caso de una radiografía simple, o podemos verla hiperecogénica en el caso de la ecografía. Y esta es la denominada vesícula en porcelana. Esta, cuando ustedes vean, cuando ustedes lean el informe de un radiólogo que les diga vesícula en porcelana, es muy poca la frecuencia, pero son precursores de carcinomas de vesícula. ¿Ya? Hay que tener una política de seguimiento, ¿no?, o correlacionarlo, siempre hay que relacionarlo con el cuadro clínico que trae el paciente. La presencia de aire cuando está dentro de la vesícula biliar, ¿no?, representa algún tipo de problema que podría ser quirúrgico o no. Les decía, la colecistografía oral era la representación de la vesícula biliar con la administración de una sustancia de contraste. Pero esto ya ha pasado al olvido, ¿no? Ya no es más un estudio de diagnóstico, porque el medio de contraste es muy tóxico. Y en este tipo de contraste, ¿no?, tenían que ingerir, ya no hay más, ya se llamaba IPAC, acumulación vesicular que permite su visualización radiográfica. O sea, el IPAC, los medicamentos, por farmacología, ustedes saben que tienen una vía de excreción. Hay medicamentos que se excretan por el riñón, ¿no?, hay medicamentos que se excretan por la bilis, hay medicamentos que se excretan por vía enteral, etc. Este medicamento se iba a la bilis, entonces se acumulaba en la vesícula biliar y podía representar una bolsa llena de material radiopaco. Entonces se iba a la bilis porque por ahí esa secreción y representaba esta bolsita piriforme, radiopaca, que cuando le tomaban la radiografía simple, perdón, una radiografía de abdomen, se veía pues porque estaba llena la representación de la vesícula. Y esto era la colecistografía oral. Como les vuelvo a repetir, el contraste era muy tóxico, se tenía que tomar, y después de tomarla tenían que darle una dieta rica en grasas para poder que esto se pueda llegar el contraste para que llegue a la vesícula biliar. Y muchas veces podíamos obtener estas imágenes radiolúcidas. ¿Qué quiere decir? Que haya este collar aquí radiolúcido dentro de una estructura que supuestamente está llena de un material radiopaco, que algo está ocupando espacio.
Entonces se demostraba de que habían cálculos en la vesícula biliar. Cálculos que usualmente no iban a salir porque no eran radiosensibles, porque no tenían calcio. Como no tienen calcio no se van a ver opacos. Por eso que cuando se llenaba esto de contraste, se veían los defectos de relleno, que es así como se describían anteriormente. Pero con la aparición de la ecografía, la colecistografía ya no se utiliza más. La otra colecistografía ya no era con el contraste oral, sino es con el contraste intravenoso, que también ha sido dejado de lado, ¿no? Por las reacciones tóxicas que puede condicionar. El estudio del tubo digestivo con bario es posible que lo podamos utilizar en colecistitis, que se puede demostrar que hay inflamación del duodeno o compresión del mismo por una vesícula dilatada. Francamente tampoco se hace mucho, ¿no? En la ecografía, este es el método de medición cuando se sospecha de un problema vesicular. Si ustedes están pensando que la patología puede asentar en la vesícula biliar, entonces lo primero que deben hacer es solicitarle una ecografía. No colecistografía, porque ya no van a encontrar ningún centro que haya colecistografía, aunque todavía desde Boeing siguen ofertándolo en algunos lados, pero solamente pedidos por los endocrinólogos. No estoy muy seguro de eso. El ultrasonido es el método de evaluación por imágenes preferencial. Debe ser con el cual se comienza el estudio de la patología vesicular. Para poder explorar no solamente la vesícula, sino también las vías biliares intrahepáticas o extrahepáticas. ¿Cuál es la limitante? Como ustedes están viendo a través de todo este curso, una de las limitantes es el gas. Nosotros tenemos el gas. Es el peor enemigo de la ecografía porque no te da señal. ¿Cuál es el principio de la ecografía? El sonido que se produce el traductor choca contra la estructura, contra el tejido y rebota, regresa nuevamente y es captado nuevamente por el traductor y eso le da la imagen. Pero si nosotros tenemos abundante gas, el gas hace de que el sonido se disperse. Entonces no vamos a tener una buena representación de una estructura que tiene superposición de gas. Pacientes con incremento del meteorismo, es bastante difícil ver la vía biliar intrahepática, la vía biliar colédoca, ¿no? Cuando sospechar de una vesícula patológica, ¿qué signos nos podrían orientar? La pared. Cuando la pared mide más de 3 milímetros y es reportada por los radiólogos, ¿no? Siempre se pone pared vesicular. Si les ponen delgada, ustedes tienen que decir de que eso es menos de 3 milímetros. Pero cuando alguien pone ya una cuantificación, cuando pone un número, si es más de 3 milímetros es porque esa vesícula ya está engrosada. Entonces tenemos que tener en cuenta que es un signo de patología de la vesícula biliar. El diámetro de la vía biliar principal, no, más de 4 milímetros. Esto sí ya está puesto a tela de juicio. Antes, cuando yo hice la residencia, me decían, miren, hasta 3 milímetros puede ir el colédoco. Pasó un año, en el segundo año decían, ya los estudios decían de que, bueno, podían ir hasta 5, hasta 6 y era normal. Y es más, en los pacientes que han sido colecistectomizados, o sea, los que se han operado de la vesícula biliar, más de hasta 8 milímetros podían llegar. Hoy se dice de que es hasta 8 lo normal. Puede llegar hasta 8 y en los pacientes que les han quitado la vesícula, hasta 10 milímetros y no hay ningún problema, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta ese dato. No se nota bien, como de costumbre. Esto es la vesícula biliar, ¿cierto? Es una estructura anecogénica, anecoide, que tiene esta forma, ¿no? Para que se lo imaginen, y en donde hay un plieguecito y justamente ahí es donde se voltea, ahí va a formar el cístico. Entonces esa zona debe ser la ámpula, debe ser la ampolla, debe ser el infundíbulo, debe ser el bacinete. A veces los malditos cálculos se ponen ahí y el dolor es bastante tolerado, severo, ¿no? Una vesícula biliar vista en ecografía, para que más o menos ustedes se den cuenta, cuando se voltea y forma el cístico, en ese cuellito es el blanco.
La tomografía. La tomografía es superior al ultrasonido en estadiaje de tumores obstructivos, y las indicaciones pues, para la patología vesícula biliar pues, han ido en aumento, pero el estudio debe iniciarse con una ecografía. La colongiografía percutánea, esto sí ya es parte del radiólogo intervencionista. A veces hay tumores que obstruyen la vía biliar, entonces el paciente se vuelve totalmente amarillo, ictérico, ¿no? Se pone totalmente amarillo. ¿Por qué? Porque hay obstrucción de la vía biliar. La bilis no está drenándose hacia el conducto, hacia el duodeno. Entonces hay éxtasis de contenido, las bilirrubinas se incrementan y todo es una cosa. Y eso se impregna en la piel, en las mucosas, en las escleras de los ojos, ¿no? Pacientes totalmente ictéricos y a veces se van hasta el cerebro. ¿Cómo se llama cuando la bilirrubina se va al cerebro? Kernícteros. Entonces, el intervencionista pincha por una parte el hígado, se mete el hígado, lo atraviesa el hígado y llega a la vía biliar dental. Le mete una sustancia contráctica en yodo y luego comienza a hacer el estudio correspondiente. ¿Como para qué? Para ver dónde está el problema obstructivo. Primero, pues para pinchar, tienen que guiarse con ecografía y llegar a esa vía biliar dental. Se hacen con agujas finas que se conocen como chivas, ¿no? Y esto ha reducido complicaciones como peritonitis, hemorragias e infecciones. El uso de esta aguja fina denominada chiva es el método de elección para penetrar el hígado. Lo va a perforar el hígado, lo perfora hasta llegar a la vía biliar. Por eso que se llama transhepático, a través del hígado. Pero como lo vuelvo a repetir, este ya es el campo del intervencionista, ¿no? La medicina nuclear utiliza radioisótopos del tecnecio 99. En este caso, a los 15 minutos después de que se le ha administrado ese material, se muestran los conductos hepáticos, la vesícula biliar y la porción proximal del intestino delgado, que van a impregnarse del material radiopago o del material del radiofármaco. La RCP, o colangio pancreato, colangio retrógrado endoscópica, PCR en nuestro buen español, si buscan RCP en inglés, es la canalización del conducto biliar pancreático a través de la ampolla de váter utilizando endoscopía. Este RCP la hace los gastroenterólogos. Deberían hacerlo al lado del radiólogo, pero ya ellos han hecho gastroenterología solamente, son los que, como ellos hacen la endoscopía, a través de la endoscopía buscan la vía biliar, se meten y hacen proyecciones para poder ver. Aquí utilizan arco inserto. Pueden con una canastilla jalar los cálculos que están impactados en el colédoco sin necesidad de operación. A eso tiende la medicina, ¿no? La medicina tiende sobre todo a lo mínimamente invasivo. Eso es lo que se preconiza. Hay colangiografías intra y posoperatorias. Luego de una intervención quirúrgica, el cirujano puede dejar drain, lo mete dentro del colédoco y saca por la pared abdominal. Entonces, cuando quieren ver si es que no hay cálculos que se han quedado, porque lamentablemente a veces hay cálculos residuales, o se vuelven a formar los malditos, dentro de la vía biliar, vuelven nuevamente a formarse. Entonces, si le han dejado drain ahí, le podemos un poco le inyectamos sustancia importante y podemos ver si es que existen o no cálculos residuales, ¿no? Entonces, el objetivo de la colangio es detectar cálculos presentes o residuales en esa vía biliar. La colangiografía postoperatoria usualmente se practica después del 7º al 10º día de la intervención. Muy bien, hay anomalías que son anomalías de nacimiento. Todo lo que es atresia es falta de desarrollo. Ustedes van a encontrar atresias en cualquier lado. Atresia de la vesícula, atresia del riñón, atresia del duodeno, en toda parte hay atresia, ¿no? Atresias, agenesias son términos ya comunes para diferentes tipos de patologías que si asientan en la vesícula biliar, pues le vamos a llamar atresia biliar o vesicular, caracterizada por la presencia de colangitis esclerosante en los conductos extrahepáticos
Hay una vesícula pequeña ausente y el diagnóstico no se hace por métodos radiológicos comunes. El diagnóstico de atresia biliar es básicamente mediante gammagrafía o medicina nuclear. ¿Ya? Entonces ahí hay una connotación en que no pertenece al campo de la imagenología. Bueno, a veces falta la vesícula biliar. No se ha formado, no se desarrolla. Vesículas biliares que tienen morfologías especiales, formas especiales. La vesícula biliar en gorro frígido. Por muchos años yo busqué qué cosa era el gorro frígido. Después de bastante tiempo me pude dar cuenta. ¿Saben qué cosa es el gorro frígido? Ahorita lo sé. Las vesículas biliares sectadas, las accesorias, vesículas bilobulares, una cantidad de cosas. Esta es una vesícula en gorro frígido. Miren ustedes esta imagen, esta imagen está entera, pero se voltea. Es como si cayera un gorrito. El gorro de los, ¿cómo se llaman los suspiritos azules? Los pitufos. Igualito que el gorro del pitufo. Ese gorro que tiene el pitufo, ese es un gorro frígido. Así dice que es la vesícula. Y tiene esa morfología. Es una malformación. Los médicos radiólogos les van a informar vesícula en gorro frígido. Es una malformación. No tiene mayor connotación, pero tienen ustedes que considerar de que es una vesícula que se está doblando en su fondo. El fondo vesicular se dobla como si fuera un gorrito que cae así. Ese es el gorro. Las vesículas dobles, tampoco he visto, pero eso es lo que dicen los libros, muy poco frecuentes. El diagnóstico se hace por ultrasonido, por electrografía oral. ¿Cómo se presentan? Con un cístico, cada quien por su lado, un cístico doble, son separadas por un cístico común a veces, con revestimientos serosos, con císticos comunes, duplicadas, pero fundidas externamente. La cuestión es que hay dos vesículas, que pueden estar pegadas o pueden estar separadas. Que se peguen parcialmente, que se peguen totalmente, pero yo no sé. Por lo general es una más grande que la otra y la litiasis puede afectar a una como otra de las vesículas. Estas son imágenes de internet. Acá hay una vesícula y al ladito hay otra imagen más radiopaca, acá hay dos, se superponen las dos, ¿no? Dos imágenes superpuestas con contraste oral. El contraste que ya no se utiliza, pero era lo único que para poder dar este tipo de diagnóstico. Aquí sí se ve vesícula 1, vesícula 2, separadas por un tabique, y dentro de una de esas está una imagen hiperhemogénica que es la representación de un cálculo biliar. Igual, una por acá, la otra por acá, y se separan por una línea radiolúcida. Radiolúcida porque estamos en rayos X, como si fueran dos cositas ahí adyacentes, dos bolsas adyacentes, una vesícula. La patología macroscópica de una vesícula doble, que por ser honestos, no lo he visto. Lo más frecuente, ¿qué cosa es? Es la inflamación de la vesícula. La inflamación de ese órgano, de esa bolsa, que es denominada una colecistitis. Y dependiendo del tiempo, puede ser una colecistitis aguda o una colecistitis crónica. ¿Quién es el factor predominante, la causa más común para que se inflame la vesícula? El cálculo biliar. Los cálculos que se encuentran dentro de esa bolsa, denominados litiasis, ¿no? Que se impactan en el cuello, en el infundíbulo, en el bacinete, que distienden la vesícula o que incluso se meten al conducto cístico. Esos son los más frecuentes, las causas más importantes de que la vesícula se inflame. Pero existen inflamación de vesícula biliar sin necesidad de que haya cálculos, en un 5 a 10%. La litiasis vesicular depende de su composición, constituido por un núcleo y por un armazón de albúmina, un armazón albuminoso. El núcleo contiene glicoproteínas, ¿no? Y el otro tiene depósito de sales o cristales. Por lo general son cristales, como he dicho, nada más un 10 a 15% nada más se ven, o sea, tienen calcio. Los tipos, según el TOC, son puros, son mixtos, pueden ser metabólicos, pueden ser inflamatorios. Esta es una vesícula inflamada. La vesícula con signos inflamatorios a la ecografía nos da un signo principal.
pregunta de examen, siempre la hacen, engrosamiento de la pared vesicular. La pared vesicular está más de 3 milímetros de espesor, es una vesícula inflamada. Menos de 3 milímetros o hasta 3 milímetros la podemos considerar normal. O sea, el signo principal, el signo principal de una vesícula inflamada, ¿no?, es el engrosamiento de la pared. No es el dolor, no es el cálculo, no es el signo de doble pared. Es sencillamente el engrosamiento de la pared vesicular. Esta es una vesícula en fresa, tan abierto, y es una superficie totalmente roja. ¿Por qué? Por la inflamación. Esta vesícula, si la vemos en ecografía, sus paredes van a estar más de 3 milímetros. La litiasis sigue a las 4 Fs. Anteriormente, esto sí es de la semiología antigua. Decían que para que haya litiasis debería haber 4 Fs en frecuencia. Mujer mayor o igual a 40 años, edad fértil y subida de peso. Pero ahora esto se vino con la aparición de esto se decía pues antes de la aparición de la ecografía. Ahora vemos personas delgadas que tienen el cálculo más precoz que he podido ver yo no es a los 40 años. El cálculo más precoz he podido ver es a los 6 meses de edad. Se le coloca en un niño y en su cálculo. O sea, esto de clase desbaratado totalmente. Esto lo dice Harrison, ¿no?, en medicina interna. Entonces, decían mujeres de 40 años, con sexo femenino, 40 años, en edad fértil o fértiles, todavía tienen el ciclo menstruativo y subida de peso o como decía. Pero como les vuelvo a repetir, hay jovencitas muy atléticas, simpáticas, con un cuerpito muy bonitos y con sus vesículas biliares llenas de carne. Miren, así se ve la ecografía. La flecha señala unas imágenes hipericoides que son concreciones cálcicas o concreciones duras que impiden que el sonido se siga propagando y obviamente forman una sombra que nosotros le llamamos sombra acústica. Después de estas imágenes hipericogénicas existe una sombra acústica, por ejemplo ahí, esta sí es una imagen nuestra, ¿no?, en donde tenemos la vesícula biliar con un cálculo internamente y fíjense ustedes cómo genera una ausencia de señal detrás de esa imagen hipericogénica. Bueno, la obstrucción del cístico o del cálculo va a provocar una inflamación química. La inflamación va a producir una sobreproducción de estructuras bacterianas y esa sobreproducción nos puede llevar a varias connotaciones. Una colecistitis enfisемatosa. En el caso de pacientes diabéticos, por ejemplo, acá el Clostridium perfringens que es el que se mete más. En el caso de que si es un paciente diabético que le debemos dar dentro de la vesícula, dentro de la pared de la vesícula biliar, es una emergencia, debe ser un tejido ya, sala de operaciones, sobre todo si, como lo repito, si es diabético ya. Entonces, si hay gas en la pared de la vesícula, se le llama colecistitis enfisematosa. Pero hay colecistitis agudas simples en pacientes muy corrientes que no tienen ningún factor de riesgo, pero que tienen sus piedras. Puede haber perforación en un 5 a 10%. La pared de la vesícula se rompe. Al romperse, ¿qué va a pasar? La bilis se va a salir. ¿Y se cae dónde? Se cae a la cavidad peritoneal. ¿Y qué es lo que va a producir? Una peritonitis biliar. ¿No? La bilis es una sustancia química, es irritante y obviamente va a producir lo mismo que una peritonitis que sea producida por una apendicitis perforada. Pero a veces el organismo lo confina a ese lugar. El epiplo se mete ahí y no permite que eso se esparrame, disculpen el término, que se disgregue por toda la cavidad abdominal. Puede ser solamente que vaya alrededor de la vesícula pericolesística, puede estar libre, incluso puede dar una situación de una úlcera hueca. Sin embargo, la infección bacteriana puede ser muchas veces, así entre comillas, apagada. A veces cuando solamente existe la inflamación y hay algunos factores de riesgo para meterlo así tan rápido a la sala de operación, el cirujano prefiere esperar un poco
apaga la inflamación y luego hace las cuestiones respectivas. Pero ya a veces sí no es posible esperar más. Es una vesícula tensa, vamos a suponer que tenga una vesícula de 120 milímetros, de 12 centímetros, 14 centímetros, llegan algunos que están con riesgo de perforación, eso debe ir a sala de operación. A veces es posible ver que la vesícula biliar que está aquí está totalmente radiolúcida. Aquí no se ha utilizado nada, es una radiografía simple. Pero el hecho de que estamos viendo la morfología entera y está en el cuadrante superior derecho o en el hipocondrio a nivel subcostal, pues me debe hacer pensar que esta es una vesícula biliar que se ha llenado de aire. O sea, una colecistitis enfisematosa. Y más aún, si su paciente es diabético, entonces tienen que llamar al cirujano sí o sí, porque el paciente es diabético. Hay presencia de niveles hidroaéreos en algunas oportunidades. Ese es para que vean más o menos la... ¿no? Se dibuja la vesícula ahí. Una vesícula ya envenenada, una vesícula ya con unos signos inflamatorios bastante severos, en donde ha habido necrosis. Pero existe la otra colecistitis, la colecistitis que ya viene de tiempo. Igual, la pared engrosada es colecistitis. El tiempo me da la connotación si es aguda o si es crónica. Se presenta actualmente con cálculos, con colelitiasis. En el 10% de la población no es tan infrecuente. 80-90% de los cálculos son radiotransparentes. ¿Por qué? Porque son cálculos de colesterol. Por eso que no se ven en la radiografía. Para que se vean en la radiografía deben ser cálculos que contengan calcio. En este tipo de cálculos hay unos ácidos, el ácido taurocólico, ¿no? Y esos tampoco pueden ser parte de los cálculos. Cálculos pigmentarios son radiopacos. Las complicaciones que puede producir, la principal y la más importante, pancreatitis. O sea, si es que hay un problema de cálculo vesicular que es crónico y que viene reagudizándose, el paciente viene y le cuenta así: yo me como una carne de cerdo y me cae mal, me cae bomba, ayer me comí un pollo a la brasa y le he echado mayonesa y ya me pareció mal, ya me ha pasado, todo episodio, hasta que llega un momento en que la inflamación va a ser algún tipo de problema un poco más profundo y puede comprometer al páncreas. El hecho de la pancreatitis, que es otro tema, y lo vamos a ver la próxima semana, ¿no? Ya es una situación sobreagregada. O sea, la pancreatitis tiene dos cositas nada más: o son por cálculos o son por alcoholismo, ¿no? Obviamente tiene algunas otras cosas, pero las más frecuentes son esas dos. ¿Qué más puede producir? Ictericia, sobre todo si se impacta en el conducto, ¿no? En los conductos biliares. Puede producir un hilio biliar. Aparece el término hilio, ¿no? ¿Recuerdan ustedes? Hace unos minutos atrás decíamos de que un cálculo desde la vesícula se puede ir al intestino. Y en el intestino obstruye, forma un hilo. Por eso que se llama hilio biliar. Es una obstrucción provocada por un cálculo que viene, que ha viajado desde la vesícula biliar. Y probablemente también una de las complicaciones sea el carcinoma vesicular. El paciente que está con colecistitis aguda, crónica, reagudizadas, se van reagudizando, hacen sus episodios, pero ustedes saben la desidia que tenemos casi todos, ¿no? O sea, mientras no nos duele, lo dejamos ahí. Y si nos duele un poquito y se pasa, lo dejamos ahí. Hasta que llegue un momento en que no lo vamos a aguantar más y lamentablemente tenemos que ir. A veces se ha dado la relación cáncer de vesícula, litiasis vesicular. O sea, es muy probable que los pacientes que tengan cálculos en la vesícula y que sean crónicos desarrollen algún tipo de carcinoma vesicular. Eso se les tiene que hacer conocer a todos los pacientes que ustedes tengan, que traigan resultados con litiasis vesicular. Tal vez en el momento que lo están descubriendo tengan 30, 40 años, pero en 20, 25 o 30 años, cuando cumplan 50, 55, 60 años, los problemas se podrían volver un poco más graves, ¿no? Pared vesicular, esta vesícula la han cortado por la mitad, las abiertas, es una muestra patológica y donde han extraído los cálculos biliares, ¿no? Una vesícula tensa, una vesícula a punto de romperse, ya en una muestra, una anatomía patológica. Vesículas también con crónicas, no se ve bien, pero aquí está llena de cálculos. Y el otro, que es una colecistitis, pero es una colecistitis sin inflamación. O sea, es una
perdón, sin inflamación, no, sino sin cálculos. Es una colecistitis alitiasis. Es secundaria a una complicación por cirugía abdominal, por traumas, quemaduras severas, fallo renal crónico, alteraciones vasculares de la vesícula biliar o la genopatía. Cuando alguien les diga que tienen una vesícula biliar alitiasis, no se olviden de que puede ser un cáncer adyacente a la vesícula